pues lo primero, agradeceros la invitación que nos habéis hecho pues, para presentaros brevemente pues, quiénes somos Hyperbaric, qué es lo que hacemos y sobre todo pues, focalizando un poco en el papel que hemos decidido jugar en la transición energética y concretamente pues, en la economía del hidrógeno. Bueno, lo primero, pues Hyperbaric tenemos una empresa que tiene más de 20 años de vida, que inició como un proyecto de I+D, con el cual pues, se detectó una necesidad, en este caso pues, fue para lo que llamamos la pasteurización fría de alimentos. Una tecnología basada en la compresión de muy altas presiones, en concreto pues 6.000 bares de agua, lo cual con esa presión pues, se envuelve el producto, pues, el alimento o farmacéutico, y pues de esa manera se hace un tratamiento pues, parecido a la pasteurización, de inhabilitación microbiológica. El resultado pues, es la extensión de la vida en servicio del producto tratado sin necesidad de tratamiento térmico o adición de químicos. Bueno, a lo largo de los primeros 18 años de vida de la empresa, pues siempre ha estado muy enfocada en la inversión en I+D, especialmente pues, porque como tal es una empresa que nació del I+D. Y bueno, pues siempre desde el principio se estuvieron desarrollando diferentes proyectos, sobre todo enfocados al desarrollo de la propia línea de negocio, pero desde 2017, el enfoque en un plan estratégico, se desarrolló la tecnología de compresión hidrostática y en la que nos vamos a centrar hoy, que es la del hidrógeno, que es pues, la que ha sido más disruptiva, en la cual dijimos, bueno, si sabemos comprimir agua hasta 6.000 bares, seguro, y también hemos comprimido, en este caso, argón para la HIP, hasta 2.000 bares, en el hidrógeno creemos que podemos tener un buen papel. Pero antes, ¿por qué queremos comprimir hidrógeno? Bueno, visualizando todo el problema que se iba a ver en cuanto a la transición energética, se identifica el hidrógeno no como una fuente de energía, porque no lo es, sino como un reservorio de excedente de producción energética, que en este caso pues, las renovables que están supeditadas a la demanda y no la disponibilidad, conseguir supeditar la producción de las renovables a la disponibilidad y aquella energía no demandada almacenarse en forma de hidrógeno. Y ahí es donde vemos que el hidrógeno, producir hidrógeno, comprimir, almacenar y luego disponer de él, va a tener un papel crucial no en el futuro, sino ya en el presente. Pero entonces, ¿por qué comprimirlo? Como tal, el hidrógeno, de todos los combustibles normalmente usados, ya sea realmente por combustión o en este caso el hidrógeno también, como pila, es el que por unidad másica tiene más poder calorífico que los usados habitualmente, ya sean pues, gasolina, diésel o carbón. Estamos hablando de que dispone de 120 megajulios por cada kilo frente a 40 que tiene la gasolina. Pero si comparamos en términos energéticos frente a la unidad de volumen, bueno, se ve aquí la flecha verde que desaparece. Mientras los demás combustibles se mueven en términos de gigajulios por metro cúbico, el hidrógeno habla de kilojulios. Comparativamente no tiene nada que hacer. Pero claro, porque estamos hablando a presión atmosférica, es decir, cuando se produce hidrógeno por un electrolizador y la salida lo almacenas, pues no tienes disponibilidad de ello. Para que tengamos una idea, un kilo de hidrógeno a presión atmosférica ocupa 11 metros cúbicos. Imaginad los depósitos los volumen que se requeriría. Hay varias formas de aumentar la densidad del hidrógeno. Aumentando la presión, trabajamos hasta 1.000 bares, nos acercamos a los 5 gigajulios por metro cúbico, mediante la transformación de fase en hidrógeno líquido, el cual pues, tiene unos retos muy diferentes, sí que se llegan a conseguir casi 10 gigajulios por metro cúbico, y luego pues, otras tecnologías que aparecen, como son el atrapamiento químico, que es pues, producir amoníaco, que en sí es un transporte de hidrógeno, que es más seguro de transportar en cuanto a presión, y pues transportas más líquido,
pero también tiene unos riesgos químicos asociados. ¿Pero qué retos comprende la tecnología del hidrógeno? Por un lado, como ya he explicado, pues la densidad inicial es muy baja, es decir, el uso requiere pues, el reto de nosotros hemos apostado por la compresión. Como tal, también es muy fugaz, y aunque esté comprimido, incluso sea líquido, tiene una difusividad muy alta y como tal pues tiende a expandirse, y cuando está retenido en forma de compresión, pues las fugas, pues ya sea cerrando mediante sellantes, tanto químicos como mecánicos, pues también se escapa. Entonces pues, hay que controlarlo y reducirlo. Otra muy interesante es que es inodoro e incoloro, es extremadamente inflamable en presencia de aire y la energía de ignición es muy baja. La temperatura de llama, que además es muy alta, es casi invisible y además emite muy poco calor. A cuenta de esto, si podemos ir un momento de la presentación, hay un vídeo que representa un poco pues, algo pues, más anecdótico y como curiosidad. En la carpeta donde estaba el... solo has descargado la presentación. Bueno, luego lo vemos si tenemos tiempo. Pero bueno, anecdóticamente, por ejemplo, fabricantes de gases como Air Liquide pues nos cuentan que cuando suponen que tienen una fuga, pues, en instalaciones muy grandes, un procedimiento es acercarse con un palo y un trapo por todas las posibles zonas de uniones y aquí, donde el trapo arde, encuentran la fuga. Es pues, un poco de curiosidad. Y uno en particular, la fragilización de materiales por hidrógeno, supone uno de los mayores retos, porque básicamente todos los materiales basados en acero, tecnologías de hierro, son susceptibles de que el hidrógeno los fragilice. ¿Y esto qué significa? Que un material, por ejemplo, una botella hecha de acero al carbono, usada para contener hidrógeno, con el tiempo perderá la resistencia que tenía inicialmente. Es decir, que te puedes llenar 200 bares de hidrógeno y pues en cuestión de tiempo, pueden ser 20, 30 días, rompe. Y no una fuga, sino que estalla. Para ello, bueno, se ha avanzado bastante, están identificados aquellos materiales que son inmunes, pero conlleva que toda la cadena de materiales de contacto con el hidrógeno tienen que estar protegidos. Bueno, hablando del compresor de Hyperbaric, pues lo que pasó también de un compresor desarrollado por un proyecto de I+D, bueno, pues es una solución que aportamos, que tenemos ya proyectos instalados, en marcha, y que bueno, pues, se ha desarrollado pues, como una solución, por la que llamamos oil free, que pues, garantiza que el hidrógeno no ve mermada su composición, es que si se aporta 99,99% sale con esa misma pureza. También está aplicada una refrigeración muy eficiente, porque bueno, pues, como toda compresión de gas, al aplicar una reducción de volumen o aplicar un trabajo, su temperatura aumenta. Entonces nosotros sí que buscamos una refrigeración eficiente, de manera que la temperatura se altere lo menos posible para minimizar el gasto energético que requiere este proceso, porque al final el hidrógeno, como he dicho antes, no es una fuente de energía, es una inversión de energía y como tal tiene mermas. Entonces pues nos hemos focalizado también en aumentar la eficiencia. El diseño modular escalable es que como tal es una caja que pues presentamos en los proyectos donde pues con una entrada de hidrógeno y una salida se integra pues en proyectos donde alguien aporta un electrolizador, unos depósitos y pues como tal se van construyendo las instalaciones de recarga de hidrógeno que llamamos, que son pues tanto de servicio para llenar camiones de hidrógeno como para almacenar y luego dar un aprovechamiento eléctrico, como para también la carga de automóviles, que esto requiere la presión más alta que llega hasta 1000 bares. En este caso, ¿por qué? Porque queriendo mantener el tamaño normal de los vehículos, pues requiere la mayor densidad de todo. Entonces los automóviles sí que circulan con hidrógeno hasta 1000 bares. Además, bueno, no por ello además se ha hablado de muchos riesgos, podríamos decir, bueno, ¿y cómo esto no va a estallar? Bueno, lo hemos desarrollado con suficientes medidas de seguridad, como he dicho antes, el tema de materiales para estar protegido, pero también el tema de fugas está sensorizado de manera que detecta en varios puntos la posible presencia y en tal caso también pues, toda la electrónica y la potencia está desarrollada para que todos estos interlocks que salen en el proceso lleven a la posición segura.
vídeo, pero bueno, es un compresor que tenemos de doble etapa, es lo que llamamos, que pues en una primera admisión de hidrógeno se llena el depósito grande, que este es en el verde, y luego en un pistón pues reducimos el volumen y lo llevamos a la cámara pequeña. Con esa reducción de volumen es como se consigue la primera compresión y además la hacemos pasar por un intercambiador de calor. También decimos pues que las camisas están refrigeradas, las camisas, los pistones, de manera que pues, el hidrógeno siempre está por debajo de 100 grados. Para comparar, si hay una compresión isentrópica, la menos eficiente de todas, el hidrógeno hasta este nivel de presión puede coger hasta 500 grados. Entonces, pues, con esta refrigeración pues, conseguimos pues, acercarnos lo más posible a una compresión isotérmica. En cuanto a modelos, pues hemos desarrollado varias gamas, sobre todo enfocados a diferentes niveles de presión y a diferentes niveles de caudal. Porque en presión, de cara a enfocarlo a qué proyecto llevarlo, y pues si vamos a cargar autobuses que se cargan a 400 bares, se usa el modelo de 500. Y cuando se llevan a estaciones de recarga de hidrógeno, pues los desarrollamos hasta 1000 bares. También, como es modulable, estos son cada uno de los multiplicadores que habíamos visto antes, luego, bueno, los azules, o este compresor, pero el compresor lo podemos trabajar con ellos en paralelo para aumentar el caudal. Si uno da 40, dos dan 80, o en serie, de manera que con un que llamaríamos un KS50 comprimimos desde muy baja presión, de 20 bares hasta 500, y luego lo cargamos un KS95 para cargar hasta 1000 bares. De esa manera pues conseguimos aumentar el caudal dependiendo de la demanda. También os digo que tal y como están escalándose los proyectos, estamos viendo que nos estamos quedando un poco atrás y ya tenemos otro proyecto de I+D que concedieron hace poco, con misiones con el cual desarrollar un compresor de aún más caudal. Bueno, pues por la cadena de valor de hidrógeno, lo que se había comentado al principio, que se basa pues, en una generación renovable, una electrólisis del agua, la compresión, almacenamiento y luego aprovechamiento, que ya pues depende de sea aprovechamiento eléctrico o incluso pues ya depende del desarrollo que se están planteando proyectos de combustión de hidrógeno. Y bueno, pues para finalizar un poco la muestra de dónde estamos ya extendidos ahora mismo, estamos bueno, pues, enfocados en Europa, también un poco limitados porque la normativa se va desarrollando muy poco a poco. En Estados Unidos, por ejemplo, no estamos aún preparados, pero bueno, pues ahora en España hemos entregado nuestro primer compresor, fue el Centro Nacional del Hidrógeno, el de Mallorca, que es el conglomerado de Nagas Acciona, el proyecto Green Highland, que se le ponemos en marcha, de hecho, dentro de una semana. También de Castellón, que ponemos aquí Iberdrola, que también lo ponemos en marcha dentro de 2 semanas. Barcelona, que lo entregamos en 3 semanas. El compresor de Alemania, que ponemos ahí Framatome, que empezó a funcionar en mayo del año pasado. Y el proyecto, digamos, más grande que tenemos, que es ConLife, que son una entrega empezamos con 4 compresores que empezaremos a entregar en mayo, con un suministro que tenemos a lo largo de estos 2 años de 10, y bueno, pues todos los compresores que podamos seguir trabajando con ellos. Y bueno, esto es mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Hyperbaric, líder en tecnología de altas presiones, ofrece una solución completa y avanzada de compresión de hidrógeno hasta 1000 bar. El hidrógeno se posiciona como vector energético clave para frenar el cambio climático y avanzar hacia el uso de energías renovables para la descarbonización. Cuando se obtiene de fuentes de energías renovables como la eólica o la fotovoltaica, este gas se denomina hidrógeno verde. Para hacer su uso extensible a diferentes ámbitos y aplicaciones, el hidrógeno presenta algunos retos de almacenamiento debido a su baja densidad a temperatura y presión ambiente. Para ello, la forma más económica de densificar hidrógeno es comprimirlo a muy altas presiones. El hidrógeno a alta presión se puede aplicar en diferentes áreas, especialmente para el repostaje de vehículo de pila de combustible en las estaciones de recarga de hidrógeno. También puede servir para aplicaciones industriales o de almacenamiento energético. Hyperbaric es líder mundial en el desarrollo de tecnologías de altas presiones para diferentes sectores y aplicaciones. Tiene más de 1000 compresores de agua hasta 6000 bar para la aplicación de procesado por altas presiones,
instalados en más de 50 países de los 5 continentes. Gracias a esta experiencia, la compañía tiene un papel estratégico en la cadena de valor del hidrógeno renovable, proponiendo grupos compresores de hidrógeno a alta presión de hasta 1000 bar. La gama de grupos compresores de Hyperbaric ofrece soluciones completas plug and play, adaptables a cualquier nivel de producción y demanda. Se trata de equipos seguros, eficientes y fiables, capaces de comprimir hidrógeno con un rango de presión de entrada desde 20 bar a una presión de salida hasta 500 o 950 bar. El grupo compresor de Hyperbaric aloja en su contenedor los siguientes elementos: cuadro eléctrico, válvulas, sensores, paneles de control, sistema hidráulico y circuito de venteo para garantizar su seguridad y óptimo funcionamiento. Debido a que la compresión de hidrógeno produce una gran liberación de calor, el grupo compresor se acompaña de un eficiente sistema de refrigeración. El componente más importante del grupo compresor es el multiplicador o los multiplicadores de alta presión. Es la tecnología propia de Hyperbaric y funciona en 2 etapas. En la primera etapa, el hidrógeno entra en la cámara de compresión a la presión de entrada entre 20 y 200 bares. El gas accede a la vez que el pistón y realiza movimiento de regreso. La presión hidráulica empuja el vástago hidráulico, que empuja a su vez el pistón que comprime el hidrógeno. El gas sale a una presión intermedia entre la presión de admisión y la presión máxima de salida hacia la segunda etapa a través de un intercambiador de calor conectado a la enfriadora, que reduce su temperatura a menos de 40 grados. En la segunda etapa se efectúa el mismo proceso y permite conseguir la compresión máxima del hidrógeno, que puede alcanzar 950 bar. El hidrógeno comprimido sale por la clapeta de salida hacia el intercambiador y atraviesa otro intercambiador de calor para enviarse al tanque de almacenamiento, que permite alimentar, por ejemplo, el surtidor de una hidrogenera. Las principales ventajas del grupo compresor de Hyperbaric son: el concepto oil free de diferentes componentes del multiplicador evita el contacto entre el gas y el aceite y suministra hidrógeno de alta pureza. El diseño innovador de las camisas de los multiplicadores permite un mejor enfriamiento. El diseño general del grupo compresor asegura una mayor eficiencia de la compresión, requiriendo menos energía. El grupo compresor puede incluir 1 o 2 multiplicadores en función del caudal del hidrógeno deseado. La solución completa Plug and Play de Hyperbaric es segura y fiable, gracias al sistema de venteo que monitoriza, evacúa y detiene el compresor ante cualquier posible detección de gas. Hyperbaric fabrica sus compresores de acuerdo con las directivas, reglas y estándares internacionales más exigentes, ofreciendo los equipos más fiables y la mejor asistencia al cliente del mercado. Para conocer más sobre Hyperbaric y la compresión de hidrógeno a altas presiones, visítenos en hyperbaric.com.